Hola y bienvenidos a este taller en el cual vamos a ver cómo mejorar mi currículum. Esperamos que esto pueda servirles en su búsqueda de empleo, en especial entendiendo que el currículum es una herramienta más, es parte de mi estrategia para conseguir empleo y por eso es esencial poder afinar tal vez algunas cosas que nos van a permitir tener mejores resultados. Si tienen alguna pregunta, esperamos poder contestarla. Les pedimos que por favor puedan comunicarse con su gerente de bienestar y autosuficiencia o el especialista de su estado, o si no puedan dejarlo en los comentarios de este video y procuraremos contestar esas preguntas también. Entonces, vamos a comenzar detallando los temas que vamos a tratar. Por un lado, ¿cuál es el sentido de tener un currículum? ¿Qué quiero lograr al tener un currículum? ¿Cuáles son las partes y los componentes básicos que tienen? ¿Cuáles son algunas maneras de abordarlos que pueden ser mejores según los resultados que queremos obtener? ¿Cómo podemos concatenar todos estos, unir todos estos componentes de manera de que se exprese de una manera ventajosa lo que nosotros tenemos para ofrecer? Y también otros consejos para poder utilizar el currículum en sí como un documento efectivo. Como parte de todo lo que hacemos en Bienestar y Autosuficiencia, siempre les invitamos a que busquen la ayuda de Dios en esta búsqueda. Él está pendiente de las necesidades que tenemos. Es importante que sepamos que Él nos quiere ayudar. Más allá de las dificultades que tengamos, más allá de los obstáculos que tenemos que vencer, es importante saber que Él va a estar ahí y nos va a ayudar inspirándonos a usar estas herramientas de una manera más efectiva. Pues es importante también que que nos enfoquemos en pedir ayuda para saber cuáles son los logros y los éxitos que nosotros tenemos y que podemos expresar en el currículum. También inspiración, no solamente en cuanto a nuestro desarrollo interno, sino también en lo externo. No todas las opiniones que recibimos son opiniones que tenemos que incorporar. Entonces tenemos que saber a quién pedir ayuda y de qué manera pedir ayuda. Y también ayudar a entender cuál es el enfoque adecuado que yo tengo que tener para mi currículum, tanto para la posición específica como en general. Por otro lado, necesitamos expresar gratitud. Sabemos que la gratitud es la llave de todas las demás bendiciones que podemos recibir de Dios. Y también es importante recordar que al expresar gratitud, nosotros también podemos desarrollar la fuerza para creer y crecer a partir de las experiencias anteriores y también prepararnos para seguir creciendo en las experiencias que vamos a tener en el futuro. Entonces, para crear un buen currículum, es importante recordar una cosa. La persona que está empleando a otro, que está ofreciendo un empleo, no lo ofrece porque le interese que nos desarrollemos en una empresa, porque queremos progresar. La persona tiene un problema y necesita una solución a ese problema. El objetivo de un currículum es que nosotros logremos poder superar el primer filtro, que es el hecho de enviar el currículum, y tener una entrevista donde podamos expresar mejor las ideas que ya escribimos en el currículum. Por eso es esencial enfocarnos en la información más relevante al principio y buscar que el empleador se interese en seguir leyendo. También empezar a pensar cómo voy a ayudar a la empresa o al empleador a conseguir los objetivos que tienen, a solucionar su problema. Teniendo en cuenta que cada empresa tiene su manera de trabajar, su cultura, su ambiente, y es importante también mostrar que yo soy un buen fit, como solemos decir, que puedo incluirme, que puedo amalgamarme a la estructura de la empresa. Como hablamos en un momento, el objetivo del currículum es que nosotros podamos conseguir una entrevista. Entonces, si yo no estoy consiguiendo entrevistas, es necesario que mire mi currículum para ver qué es lo que puedo ajustar. El hecho de enviar un currículum no me garantiza que yo vaya a tener una entrevista. Y si yo hago de mi currículum una herramienta interesante de análisis, posiblemente va a ser mucho más útil para poder lograr este objetivo. También es importante, muchas veces dentro del proceso de entrevista se nos permite hacer alguna pregunta. Es una buena idea preguntarle a nuestro empleador, sea que nos vaya a contratar o no, qué le llamó más la atención de nuestro currículum o qué podría mejorar. Esto nos ayuda a prepararnos también para nuestra siguiente búsqueda de empleo. Y también es importante que recordemos los datos ambientales que tienen que ver
con lo que indirectamente decimos. Un dato muy importante es que nuestro currículum no puede tener errores ortográficos. Tiene que tener una buena estructura de formato, tiene que ser claro y agradable de leer, tiene que estar escrito de una manera que invite a la persona a seguir leyendo. No puedo dejar de hacer suficiente énfasis en el tema de la ortografía y de cómo escribo algunas cosas, que tal vez para mí están claras, pero para otros no. Y en esto les sugiero que puedan hablar con parientes, con amigos, con profesores, con amigos profesionales, que puedan mirar su currículum y dar una buena opinión. Nuevamente, no implica que toda opinión que se nos dé la tenemos que incorporar, porque al fin y al cabo el currículum debe reflejarme a mí, o lo que yo pienso, o lo que yo puedo aportar. Sin embargo, el tener otras opiniones también nos ayuda a abrir el espectro, a considerar cosas que tal vez no habíamos considerado en un principio y ver cómo puedo mejorar. También es importante que nos preparemos para las preguntas que van a surgir. ¿Por qué hubo años que no trabajamos? ¿Por qué cambiamos de trabajo tan seguido? ¿Por qué no tenemos tanta experiencia o como debería esperarse para nuestra edad? Todas esas cosas son preguntas que nosotros podemos analizar de antemano, teniendo en cuenta el formato del currículum, y también desarrollar una estrategia sobre cómo vamos a responder. Y también utilizar el idioma del empleador. Si yo estoy hablando en un entorno contable, a mí me interesa usar palabras como precisión, detalle. Si estoy hablando en un entorno de ventas, me interesa hablar de resolución de problemas, de satisfacción del cliente. Es importante hablar el idioma del empleador para poder mostrarle que verdaderamente podemos proveer una solución. Entonces, el primer paso es reunir la información. Todavía no escribimos nada, simplemente la reunimos. Y lo que buscamos acá es el historial. ¿Qué posiciones tuve? Obviamente. Lo más relevante son los últimos 10 años. Más allá de lo que hice en cuanto a tareas rutinarias, es definir cuáles fueron mis habilidades, mis capacidades y fortalezas. Porque lo que yo quiero mostrar es qué aporté en cada posición, qué cosas me diferenciaron de los demás, qué mostraron que yo estaba verdaderamente involucrado con el puesto de trabajo o qué me permitió crecer. También es importante tener los datos lo más precisos posible, tanto del nombre como de la ubicación de cada empleador, por si se necesita hacer una consulta. En el caso de la educación, me interesa saber el nombre de la institución, o al empleador le interesa saber a qué institución fuimos y cuáles son los títulos o certificados obtenidos. Si yo tengo un certificado que tal vez su título per se no expresa la totalidad de lo que yo aprendí, tengo que estar preparado para, en pequeñas frases, expresar el valor ganado que este certificado me brindó. Y un punto muy importante es que si yo he tenido experiencia como voluntario, que eso se da en muchas organizaciones religiosas o sin fines de lucro, es importante también que recopile la información de la organización, de las fechas, de qué fue lo que hice y qué aporté, y porque esto también muestra que somos capaces de organizar el tiempo, de organizar el trabajo, y muchas veces son estas actividades en organizaciones sin fines de lucro las que pueden mostrar nuestro mayor potencial, nuestra pasión y aquello a lo que le damos verdadero interés. Vamos a hablar ahora un poco del formato. Por lo general, un currículum no tiene que ser demasiado largo. Hay aquí aplicaciones culturales diferentes. Si yo estoy en Estados Unidos o aplico para una empresa en Estados Unidos, me van a pedir un resumen, que es como se llama el currículum. En realidad es algo un poco más resumido del currículum, que no debe ocupar más de una página. Y es muy difícil muchas veces comprimir toda la información relevante en una sola página. Hay otros contextos en los cuales un currículum más largo puede darme un poco más de ventaja, como en el hecho de que yo esté aplicando por una posición de profesor o de investigación y quiera mostrar todos los antecedentes en ese aspecto que yo tengo, lo cual puede llevar bastante espacio. Por lo general, una página cada 7 años de experiencia es lo más recomendable. Se espera que no esté todo comprimido, pegoteado o muy ajustado hacia los bordes, sino que tengan márgenes relativamente normales, ni muy grandes ni muy chicos, pero que esto también nos permita usar fuentes, tipos de letra, que sean lo más estándares posible dentro también
del trabajo al que estoy aplicando y por lo general no más de 2 tipos de letra para el texto en los documentos que estoy usando. Esto es una regla general. Si yo estoy aplicando para una posición en diseño gráfico, posiblemente mi currículum va a ser mucho más creativo que si estoy aplicando para una posición en contabilidad, finanzas o administración. Me interesa mostrar cosas diferentes. Por eso estamos recordando, estas son reglas generales. Y por lo general tratamos de que el nombre sea lo más importante, lo que más resalte, por ende va a tener un tamaño de letra un poco más grande, no es necesario que ocupe demasiado, pero sí que sea relevante y fácil de leer, y que el resto también tenga una letra legible según la cantidad de información que necesitemos colocar. Uso otros recursos de diseño como pueden ser las negritas, las mayúsculas, líneas, subrayado, para resaltar información que sea relevante y procuro usar tanto colores diferentes como viñetas para ordenar la información y para resaltar aquello que sea relevante en esta posición a la que estoy esperando aplicar. Entonces, las secciones más comunes de un currículum son primero un encabezado, luego tenemos un resumen. Este resumen a veces suele reemplazarse, no incluirse en el currículum, sino reemplazarse por una carta de presentación o un cover letter, como le dicen en Estados Unidos. Y esto también nos ayuda a resaltar aquellas virtudes y capacidades que yo tengo que son específicas para la posición que estoy aplicando. Me va a interesar poner la experiencia laboral, también me va a interesar poner la educación y la experiencia que yo tenga como voluntario. Como regla general, cuando yo voy a usar un orden cronológico, es decir, ordenado por fechas, utilizo el orden cronológico invertido. ¿Qué implica esto? Que lo más nuevo va primero y lo más antiguo va al final. Generalmente, tanto en educación como en experiencia laboral, aquello que tiene más de 10 años en mi haber no es tan relevante como las últimas experiencias y los últimos proyectos que yo he desarrollado. En el encabezado, ¿qué me interesa poner? Por un lado, el nombre. Lo más importante es el nombre. Un currículum puede o no tener una fotografía, no es mandatorio tenerla. Y hay casos en los cuales, o posiciones en particular, que hasta no me va a interesar poner la fotografía. Pero sí, mi nombre tiene que estar claro en una fuente legible y ser fácil de identificar. Y me interesa poner la información de contacto. ¿Cuál es mi número de teléfono, mi dirección de correo? Y en esto un apartado significativo. Tal vez si yo estoy usando una cuenta de correo que uso desde mi adolescencia y que haga referencia a alguna actividad deportiva, alguna película, algún videojuego o alguna otra experiencia, tal vez sea una buena idea cambiar esa dirección de correo o sacar una dirección de correo nueva, gratuita, en un servicio como puede ser Gmail o Hotmail, en el cual el nombre sea más profesional, a fin de también evitar malos entendidos. Se pueden incluir enlaces a páginas web personales o a páginas como LinkedIn que nos ayuda a que nosotros mostremos un poco más las cosas que hemos desarrollado y los contactos profesionales que tenemos. Esto también se aplica según la posición a la que esté tratando de llegar. Si estamos hablando de que yo soy un diseñador gráfico o un arquitecto o alguien que tiene un portafolio que necesita mostrar fotos de desarrollos, me interesa tener un sitio web personal donde toda la información, las fotos, los videos de lo que yo desarrollo esté ahí listo para ser mostrado. Tal vez en otros rubros esto no sea tan importante y un sitio de referencia como LinkedIn nos puede ayudar, nos puede ser de más utilidad. Vamos a ver algunos ejemplos de los encabezados. Entonces yo puedo hacerlo en 2 líneas, como pueden ver en estos ejemplos. Está el nombre, en este caso centrado, y abajo la información relevante. Se trata de concentrarlo en un tipo de letra que sea legible y que pueda expresar con claridad la información, que no necesiten andarla buscando para contactarme. También lo puedo hacer, el anterior es centrado, este centrado es alineado hacia la izquierda, con toda la información relevante y utilizando, como vimos en el segundo ejemplo, algunos recursos de diseño, como pueden ser las líneas, para organizar la información. Estos son
otros ejemplos descentrados, pero que están apilados en vez de una sola línea. En esto, la preferencia personal y el espacio que tenemos disponible son los dos factores importantes para determinar qué estilo queremos utilizar. Este es otro ejemplo en el cual estamos usando las dos alineaciones, tanto izquierda como derecha, para ir segmentando la información, sea que las apilemos o que la pongamos toda en una sola línea. Entonces, esta es ya hablamos de la primera sección, que es el encabezado. Ahora vamos a ver el resumen, cuyo objetivo principal es ayudarnos a resaltar el valor que nosotros podemos aportar. En otras palabras, recuerden que el empleador tiene un problema que quiere solucionar. Yo lo que quiero mostrar al empleador es cómo yo le voy a dar la solución a su problema. Entonces, en este resumen yo indico para qué posición estoy aplicando o hago referencia, si estoy moviéndome de una posición similar, a la posición que estoy desempeñando. Hablo de los años de experiencia que yo tenga que sean relevantes para la posición en la que estamos considerando y hago también relación a las experiencias anteriores que puedan ser relevantes. Y aquí es importante recalcar no las funciones, sino las contribuciones que yo he hecho en cada una de las posiciones. Incluso los conocimientos que yo haya aprendido, que los haya aprendido hace un tiempo, pero que sean relevantes para esta posición. Tanto las contribuciones como las habilidades necesitan ser mostradas, redactadas, expresadas de una forma que hagan referencia a la solución que se está buscando. Y acá tenemos algunos ejemplos de cómo lo podemos hacer. Lo podemos hacer con viñetas, ¿no? Con estos puntos en los cuales vamos resaltando cada uno de estos aspectos. Pueden ver en este ejemplo que es una posición de contabilidad, entonces se resalta la experiencia, se resalta la educación, la capacidad para usar ciertos programas o aplicaciones que son importantes en el rubro y también algunos factores personales que tienen que ver en este caso con la confianza, con la responsabilidad, con la capacidad de gestionarse bien en equipos de trabajo, que también son importantes para este tipo de trabajos y para mostrar que puedo ser una eficaz solución al problema. Otro ejemplo es este, que está ya más enfocado en lo que es la atención al cliente, las ventas. Entonces el hecho de usar palabras como profesionalidad, amigable, resolución de conflictos, muestra que tengo una capacidad de aportar más allá del mero hecho de ser un vendedor y trabajar por la comisión. Fíjense que en este caso, tal vez la educación no es el punto más fuerte, pero sí la capacidad de relacionarme con las personas y de manejar las herramientas indispensables para poder llevar a cabo mi tarea. También puedo hacerlo en vez de como viñetas, como una historia, como un resumen, un párrafo. Aquí va más en cuanto a la creatividad, en cuanto a mi capacidad de poder expresar estas cosas de una manera relevante. Lo importante es que, como decíamos al principio, muestre que ofrezco una solución e invite al empleador a seguir considerando aquello que va a leer más adelante. Estamos hablando de la primer mitad del currículum. Es la parte que debe ser más interesante para que después se siga leyendo el resto. Otros ejemplos lo podemos hacer todos con habilidades específicas o puedo combinar un párrafo con habilidades específicas relacionadas con ese párrafo. Aquí el estilo nuevamente depende de lo que queremos expresar, de lo que nosotros sentimos que nos representa y en especial recordemos que como por lo general yo voy a tener un currículum tal vez no dedicado a cada empleador, que sería lo ideal, pero sí tal vez a cada tipo de posición a la que estoy aplicando, es importante que yo pueda expresar en esto el valor que agrego, lo que yo traigo a esta relación laboral. No tan solo lo que yo sé hacer y esperar que me contraten por ello. Cuando vamos a la experiencia laboral, que sería la siguiente sección, nuevamente vamos a en lo que nosotros contribuimos y lo procuramos hacer en base a declaraciones, lo que solemos llamar declaraciones positivas de cada una de las posiciones de responsabilidad. Aquí un comentario importante. Si tal vez yo tengo la costumbre de hacer el currículum y he hecho un currículum en el cual no me están llamando, es porque es posible que en mi experiencia laboral, por ejemplo, yo ponga asistente administrativo y después yo liste las tareas que hice. Llevar el registro de caja, movimiento de legajos,
atención al cliente. Todo administrativo es eso. No estamos mostrando que agregamos valor a nada. Es importante que yo pueda decir cómo atendí al cliente, cómo llevé el libro de caja, cómo ayudé a que no hubiera pérdidas o que se usara de mejor manera el efectivo. Esas son las cosas que son declaraciones positivas. Si es posible, tengo que tratar de cuantificarlos. Es decir, cuánto mejoró el proceso porque yo estuve ahí, cuán rápido pudimos resolver problemas de inventario porque hice un mejor índice, porque controlé mejor el stock, cuánto dinero pudimos evitar que se perdiera de cuando se perdía antes a cuando yo llevaba la administración de la caja chica. Esas son las cosas que yo quiero expresar. Mejoré en un 20%, en un 10%, en un 50%, en un 100% porque no existía un control antes. Todas estas cosas son importantes. Tal vez ustedes pensarán, pero no me animo a poner un número. Estimen el mejor número posible. No es necesario y es muy importante que no falten a la verdad en su currículum, pero sí es importante que resalten el valor que pudieron agregar. Y en esto volvemos a repetir, toda experiencia laboral que supere los 10 años tal vez no es tan relevante para el último empleo. Ya vamos a ver algunos casos en los cuales podemos tomar esta información y expresarla de una forma en que ayude a la solución del requerimiento que se tiene. Y aquí vamos a hablar de generalmente cómo expresamos la experiencia laboral. Y lo clásico es hacerlo en orden cronológico y como mencionamos, usamos el orden cronológico inverso poniendo lo más nuevo al principio y lo más antiguo al final. Es el formato más común. Cuando estoy buscando una posición similar a la que ya tengo o en la misma línea, utilizo este formato. Cuando he tenido una línea de trabajo constante, me he movido de una empresa a otra, pero siempre en el mismo tipo de posiciones, es muy interesante expresar mi currículum de esta forma porque demuestra solidez, demuestra progreso y demuestra un desarrollo consistente de habilidades relacionadas con las tareas que se están buscando. Ahora, también yo lo puedo expresar de manera funcional. Y en este caso me concentro en 3 a 5 áreas que son relevantes para mostrar una solución. Si yo estoy procurando cambiar de carrera, este tal vez va a ser el formato más relevante para utilizar. Si he tenido diferentes especializaciones en distintas áreas y quiero mostrar mi capacidad multifuncional, este también va a ser tal vez el formato más indicado para hacerlo. Y si he estado en diferentes posiciones no muy relacionadas, pero quiero tal vez enfocarme en mi experiencia en liderazgo, en coordinación, en alguna habilidad blanda, este formato también puede ser útil para expresarlo. La combinación, por supuesto, es cuando utilizo partes en orden cronológico y partes funcionales, en lo cual puedo balancear las fortalezas de los dos, tanto de la continuidad laboral que me da el cronológico, como de la integridad funcional que me da el funcional. Y estos son algunos ejemplos sobre cómo lo puedo hacer. El ejemplo clásico de un currículum austero, asertivo, enfocado en el sector financiero, por ende el hecho de ser simple, fácil de leer, no muy colorido, son factores positivos en la búsqueda de empleo. Y fíjense que está la institución, la fecha, la posición y después cuáles son los aportes que yo hice en cada una de esas posiciones. Esto es una muy buena manera de expresar la continuidad y también de resaltar un poco las fortalezas. Tal vez algunas cosas que podría llegar a ser, si hay cosas particulares que quiero resaltar en este formato, es resaltar en negrita algunas funciones o algunas contribuciones que yo he podido hacer en cada una de estas posiciones. Este es otro de experiencia laboral cronológico, pero en el cual se ve un crecimiento, dado que en el anterior eran todas posiciones similares y en este estamos hablando de que pasó de un analista a consultor, pasando por un analista de negocios a llegar a ser un director financiero. Entonces se puede ver una continuidad, se puede ver un desarrollo, se puede ver un progreso y están cuantificados, tanto en cifras como en porcentajes, los logros que se han obtenido. Y esto hace que el currículum sea ameno, sea casi como una historia en la cual yo voy viendo el pasado de la persona y entendiendo cómo ha ido progresando y contribuyendo en cada una de las posiciones. Este es otro cronológico que
que está más enfocado en tareas específicas, pero resaltando las virtudes, como por ejemplo cumplir las responsabilidades con poca supervisión. Destacar cosas que pueden ser importantes para un representante de servicio al cliente, por ejemplo, como puede ser que tener una asistencia del 100%. Fíjense que son dos posiciones no exactamente iguales, sin embargo, al resaltar las funciones y las contribuciones de cada uno, de cada una de estas posiciones, nos permite aplicar para otras posiciones que tengan soluciones relacionadas, como puede ser un vendedor o una persona que esté también en atención de cliente, en representación de ventas, en manejo de cuentas, que estas habilidades que se muestran en el currículum se aplican o son aplicables. Ahora vamos a ver uno funcional. En este caso, fíjense que está dividido en dos secciones, en las cuales en la primera hago un enfoque en aquellas cosas que hice, en los aportes realizados, y lo pongo en un orden de relevancia para la función a la cual estoy aplicando. Y abajo coloco un listado que me ayuda a ver de manera cronológica cómo es que estas posiciones se dieron y en qué institución. Entonces, el punto fuerte acá, o lo que quiero resaltar en este currículum, o al presentar un currículum así, es precisamente mis capacidades, mis funciones. No estoy tratando de mostrar una continuidad laboral, una progresión de carrera. Para eso utilizo otro formato. Pero esto también me ayuda a poder colocar primero aquellas posiciones que son más relevantes para la posición a la que estoy aplicando, en especial desde el punto de vista de la contribución que yo puedo hacer. Cuando vamos a educación y certificaciones, es importante recordar que el orden cronológico inverso manda en esto. Mientras más reciente la capacitación o la certificación, más valor tiene. Y es que todos continuamos progresando, y el hecho de mostrar una consistencia en educación también muestra nuestro deseo de progresar y nuestra capacidad para poder hacerlo. Cuando las certificaciones o los estudios ya tienen muchos años, poner las fechas no es relevante, pero sí es importante mostrar que yo tengo, si es que lo he desarrollado, la capacidad de aprender a través de la educación continua. El interés en aprender y mejorar es esencial para cualquier posición, porque implica que yo puedo resolver los problemas de la hora, pero que también estoy dispuesto a prepararme para resolver los problemas del futuro, y eso aumenta mi valor como un recurso humano, porque demuestra que no solo estoy capacitado para el hoy, sino también para el mañana y para continuar sirviendo como solución para las dificultades que se presenten. Es más, me ayuda a mi empleador a entender que la educación es una prioridad para mí. Y eso es un valor agregado para él o para ella. También la educación me ayuda a mostrar cuáles son los baches que yo tengo a veces en mi historial de empleo. ¿Por qué durante 2 años no trabajé? Y porque me fui a estudiar una maestría. Porque decidí hacer una experiencia de voluntariado, que eso también en la parte de voluntariado nos ayuda. Es importante entender en el currículum no solo lo que escribo, sino lo que no escribo y las preguntas que pueden surgir de aquello escrito o no escrito. Entonces una persona que recientemente se ha graduado va a querer poner fechas, va a querer poner la institución, seguramente no va a tener muchos cursos adicionales para colocar, pero sí es importante destacar aquellas cosas que son más relevantes dentro de la educación, como puede ser en el caso del ejemplo, un enfoque en la banca financiera, si yo estoy buscando una posición en esa industria, y un detalle, en este caso, como si he tenido el mejor promedio, si he sido abanderado, si he pertenecido a alguna organización estudiantil que sea relevante para la búsqueda que estoy haciendo. Todas estas posiciones, más cuando no tengo mucha experiencia y quiero resaltar el valor de la educación, ayudan a entender de dónde vengo, qué puedo aportar. En el caso de que esté hablando de certificados, me interesa poner dónde fueron obtenidos y qué certificados eran. Todo esto en orden de relevancia y en lo posible en cronológico inverso. También es importante que yo, según el caso, me voy a estar enfocando o en la certificación o en la institución. Eso según la relevancia que tenga. A veces yo puedo tener un certificado que
no se aplica directamente a la posición que estoy buscando. Sin embargo, como fue obtenido en una institución prestigiosa, que se sabe que es exigente, muestra mi calidad como estudiante. Entonces, según lo que yo quiera mostrar, voy a hacer énfasis colocando primero, sea la institución o sea el certificado que obtuve. Vamos ahora a una de las últimas secciones, que es la de el voluntariado. Lo importante de haber servido en voluntariado es que muestra que yo tengo interés en el servicio a la comunidad, que tengo capacidad de desarrollar mis habilidades, que puedo manejar mi tiempo o balancearlo entre el trabajo, el estudio, la familia y una actividad adicional. Y todas estas cosas son oportunidades adicionales de mostrar cómo yo puedo ser una solución a los problemas. También muchas veces solemos, tal vez inconscientemente, menospreciar las actividades que hacemos como voluntarios. Sin embargo, estas actividades como voluntarios nos permiten desarrollar habilidades que posiblemente no desarrollaríamos de otra manera. También muestra una capacidad de ir más allá de lo que se nos solicita. Por lo general, en un voluntariado no le van a pagar. Significa que usted está haciendo esas cosas simplemente porque tiene el deseo de ayudar a otras personas. Entonces, puedo mostrar mis habilidades, puedo reflejar mi voluntad de servicio, puedo decir, puede ayudarme a explicar por qué durante un tiempo no trabajé ni estudié o no trabajé. Y es importante también entender que toda habilidad que yo pueda desarrollar en un voluntariado se puede aplicar en un trabajo. Doy un ejemplo. Hace un tiempo una persona se estaba postulando como conferencista y decía que había hablado a grupos de 400, 500 personas. Y esa es una experiencia que muchos voluntarios, tal vez en una iglesia, que estén acostumbrados a dar mensajes o discursos, están habituados a hacer. No han perdido el miedo a hablar en público. Entonces es importante recalcar esa habilidad, por más que haya sido en un voluntariado, porque también indica que tiene uno la capacidad de mantener un discurso interesante, de resumir las ideas, de poder llevar adelante un grupo, contestar preguntas y demás, lo cual es también importante a la hora de manejar grupos y de, en especial si estoy en la parte de recursos humanos o voy a ser un jefe de equipo. Estos son algunos ejemplos de cómo se puede poner el voluntariado. Puedo poner la institución, la posición que tenía, es importante que ponga las fechas si las tengo, y que resalte también aquellos logros que pude tener. Siempre el hecho de cuantificarlos es la mejor manera de expresarlos, pero aún si no puedo cuantificarlos, tratar de expresar no solo la función, sino la contribución que yo hice mientras estuve en la institución. También puedo hacerlo en este caso, como para explicar en un orden cronológico por qué hubo un tiempo en el cual no trabajé. En el caso que podemos ver, estamos hablando de una persona que se especializó en contabilidad, pero durante 2 años no trabajó. Y lo que explica con el servicio voluntario es que fue misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, sea en esta iglesia o en otra iglesia o en otra institución, lo importante es poder ayudar a entender al empleador por qué no hay una línea continua en cuanto al trabajo. Que esta es una pregunta que muchas veces se hacen y nos hacen. Entonces, nuevamente es ver cómo nuestro currículum nos ayuda a responder esas preguntas sin tener tal vez que nosotros expresarlo, o teniendo la oportunidad de agregar más detalles durante la entrevista. Entonces, esto es un modelo de un currículum completo. Fíjense que está resaltado el nombre, el encabezado es un encabezado ajustado, tiene un resumen que nos ayuda a ver que está aplicando una posición administrativa y en donde se resaltan las habilidades, la capacidad de organización, la adaptabilidad, los programas que sabe usar y otros detalles que pueden servir para esta posición. Empieza con lo fuerte que es su experiencia profesional y habla de las fechas, de los aportes y la cuantificación. Coloca su educación, en la cual se ha concentrado en el desarrollo universitario. Como no tiene fecha, tal vez podemos asumir que es posiblemente hace más de 10 años. Y podemos ver también el desarrollo profesional que ha tenido con diferentes certificaciones. Otro ejemplo es este. Aquí ya vemos ahí una orientación diferente del encabezado. Está en inglés, está enfocado en una posición de
ingeniería de proyectos y de redes, y empieza con la experiencia profesional. Esto lo está expresando de una manera funcional, bien, mostrando, resaltando aquellas habilidades que son más relevantes para la posición en la que está aplicando, y luego es un pequeño resumen cronológico del orden en el cual estuvieron en su desarrollo laboral. En un solo rubro de educación engloba y en un orden cronológico inverso, su última certificación como gerente de proyecto, certificaciones como ingeniero, el bachelor's degree, que es la licenciatura, y los cursos que hizo que son relevantes para la posición. Aquí vemos otro ejemplo, que tal vez puede ser más común, y este ejemplo es de una persona que no tiene experiencia. Fíjese que hay un lugar resaltado en el cual el nombre y el apellido de la persona van a ir, hace énfasis en el perfil, teniendo en cuenta de que lo que se va a mostrar tal vez no es tanto, por eso utiliza bien el formato y la distribución del texto, concentra su información de contacto y desarrolla su experiencia laboral. Resalto en esto que se ha utilizado en este ejemplo desarrollos personales, emprendimientos personales para mostrar que hay cierta predisposición o habilidades innatas desarrolladas para la administración, para la actividad, para la organización. Luego se enfoca en la educación y luego en las habilidades. Un cambio que podría haber acá, siendo que su educación es muy relevante, está bien desarrollado, es que tal vez yo podría empezar con la educación en vez de la experiencia laboral, pero eso depende de la posición a la cual esté aplicando. Si estoy en una posición de administración, tal vez no va a ser tan importante empezar con la educación, pero si estuviera aplicando para una posición en la cual el diseño gráfico es importante, me interesaría empezar con la educación antes que la experiencia laboral, teniendo en cuenta la información que se está expresando en este momento. Entonces, como algunos datos adicionales, una vez que tengamos armado el currículum, tenemos que compartirlo para obtener algo de retroalimentación y que nos digan qué le parece, qué tal la foto. Aquí un detalle importante: así como hablamos en el email de tener un email profesional, es importante tener una foto profesional. Entonces saquen una foto en la cual, consejo para los varones, salvo que sea una posición muy particular, y en esto hay que adaptarse a la industria, camisa, corbata, o estar un poco más formal que la ropa que normalmente usaría en la posición a la que estoy aplicando, es esencial. En el caso de las mujeres, fotografías de fiestas, puede llegar a sonar incómodo, pero vestidos muy escotados, fotos en la playa, y esto para todos, haciendo hobbies, haciendo deporte y todo lo demás, algo que esté aplicando para ser instructor de alguna de estas actividades, no es la mejor foto. Siempre buscamos que sea una foto de los hombros para arriba, tipo retrato, no una foto de cuerpo entero, y en lo posible una foto formal o alineada con el tipo de trabajo que estoy buscando. De nuevo, todos estos son consejos. Yo tengo que buscar que el currículum exprese quién soy yo. Si hay comentarios que no son útiles o no, vos deberías hacer así, decimos gracias por el comentario, pero no necesariamente lo tenemos que aplicar. Lo importante es que nos refleje, que demuestre quiénes somos y que demuestre cuáles son las soluciones. Si vemos al repartir nuestro currículum que no tenemos mucho contacto luego de eso, es decir, los enviamos pero nunca escuchamos alguna contestación o comentario sobre ello, o no conseguimos entrevistas, es importante hacer cambios hasta ajustarlo a algo que sea una historia consistente y que pueda, por decirlo así, vendernos bien. Es importante tener nuestro currículum guardado con nuestro nombre, y si tienen versiones resaltado de alguna manera que no sea obtrusiva para la persona que va a recibir el archivo. Y aquí es importante tal vez usar el formato PDF. Recalco esto porque si nosotros hemos organizado nuestro currículum muy lindo, en columnas, con cierto tipo de letra, y yo lo mando en Word, y la persona tiene la impresora mal configurada, mi currículum va a cambiar de formato y se va a ver mal. De la misma manera,
Por eso hablamos de tipo de letra estándares. Si yo tengo una letra muy rara, muy complicada, que me he querido poner porque el diseño es muy particular, es bueno poder usar el formato PDF e incluir el tipo de letra en el formato para que cuando el currículum se levante se pueda ver tal cual yo lo diseñé. Cuando un currículum está en Word puede ser editable, puede corromperse. Cuando un currículum está en PDF es más difícil que eso ocurra. Y entonces, por último, si yo estoy acompañando en toda mi documentación escrita, es decir, en mi currículum, también tengo una carta de presentación y una lista de referencias, es importante mantener el mismo formato para darle consistencia, mismo tipo de letra, mismo tipo de encabezado, mismo espaciado, como para que se vean que es todo parte de un mismo conjunto. Como hablamos en un principio, estos son tips generales, son lineamientos que pueden ayudarnos a mejorar. Recuerden que el objetivo del currículum es ayudarnos a conseguir una entrevista, no desarrollar un material literario, no es el lugar para contar nuestra vida, sino para mostrar cómo yo aporto soluciones a una necesidad que el empleador tiene. Así que esperamos sus comentarios, esperamos sus preguntas y cualquier consulta que tengan. Esperamos también poder servirles y ayudarles en esta mejora continua que es la búsqueda de empleo.